Doctor Federico Franco, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Contento de saludarte a vos, a Juan Carlos. Mis primeras palabras sean de felicitaciones en tu persona a todo el gran pueblo olimpista por el campeonato. Gracias igualmente, doctor. ¿Por qué igualmente, Carlos? Y porque también van a la Copa Libertadores. Bueno, pues eso es por mérito propio. Y bueno, pero está bien, pero felicidades, se van. Eso es lo importante. Bueno, Olimpia, gracias. Libertad y Cerro Porteño, los tres representantes del fútbol paraguayo en una Copa Internacional. Felicidades también. Permitime por lo menos. Tanta generosidad, Carlos. Sos muy gentil, muy amable. Valoro Usted sabe que yo soy así con usted siempre. ¿Cómo anda, doctor? Bien, Carlos, querido, bien, bien. ¿Qué tenemos para esta noche? El 16 fue la batalla del Carmen, una de las batallas más importantes y decisivas para la guerra del Chaco. El Carmen fue una batalla que para muchos, sobre todo para uno de los más prestigiosos historiadores militar, entonces David Zuck llegó a ocupar altos cargos en las Fuerzas Armadas Americanas. Estudió muy particularmente la guerra del Chaco y concluyó que la batalla del Carmen fue la batalla desde el punto de vista militar perfecta, porque tuvo todos los ingredientes militares que se dan en la cátedra, en la docencia. Y ese gran logro lo tiene José Félix Estigarribia como comandante en jefe del ejército paraguayo. El presidente Eusebio Ayala le venía exigiendo al entonces general de división, ya era general de división, José Félix Estigarribia, que quería que caiga Vallivian. Vallivian era una base militar muy importante hoy en territorio paraguayo, cerca del río Pilcomayo, y el presidente Ayala quería que caiga Vallivian porque ahí estaba el grueso del ejército boliviano. Entonces le pidió al presidente Estigarribia, al general Estigarribia, quiero que caiga Vallivian. Y el general Estigarribia le respondió, Vallivian va a caer en su momento. Y hay una anécdota muy importante, Carlos, nada más que 32 segundos. Ahí el presidente Eusebio Ayala le dice, general, ¿qué ocurre si yo le doy una orden? Y Estigarribia le responde, presidente, usted me da una orden, yo tengo dos alternativas. La primera alternativa es cumplir su orden, o la segunda alternativa es renunciar. El presidente Ayala no le dijo absolutamente nada, entendió que Estigarribia consideraba y estaba persuadido de ello, de que lo importante no era tanto ocupar territorio, sino que destruir al enemigo. Y esa visión estratégica de Estigarribia, con una doble pinza, con un doble corralito, hizo que en esa ocasión cayera casi 9.000 soldados del ejército boliviano, con todos los elementos militares que tenían, piezas de artillería, morteros, fusiles, ametralladoras, etcétera, etcétera. Y además significó el día siguiente la caída de Vallivian y unos días, 3-4 días después, la destitución del presidente Salamanca. Por eso la victoria del Carmen debe ser recordada por todos los paraguayos. Y hoy vamos a hablar con el arquitecto Rubén López. Él es historiador, forma parte del Círculo de Historiadores Paraguayos, conoce mucho de historia y nos va a comentar la importancia, la trascendencia de la batalla del Carmen y de la victoria importante del ejército paraguayo, Carlos. Excelente, me encanta. Un poco de historia siempre nos viene bien para valorar precisamente los cimientos de esta república. Y por otra parte, veo en el flyer al doctor Morínigo, neumólogo. ¿De qué vamos a hablar con el doctor Morínigo? El doctor Carlos Morínigo tiene varios récords. Él fue ministro de Salud cuando renunció el doctor Barrios durante la presidencia de Horacio Manuel Cartejara. Fue jefe de terapia durante la pandemia de todo lo que significaba la primera trinchera en términos médicos del COVID, luego fue director médico del IPS y vamos a hablar con él del estado de la sanidad pública paraguaya, cómo estamos en cuanto a provisión de medicamentos, cómo estamos en cuanto a infraestructura y sobre todo qué viabilidad ve él con el presupuesto 2025 de cómo va a quedar la situación de la salud paraguaya. ¿Va a seguir postergada o él presume que puede haber cambios importantes en el presupuesto general de gasto de la nación? Sanidad pública paraguaya, en segundo lugar con el doctor Carlos Morínigo.
Por acá un cerrista nos va a saludar acá el... Querido doctor, te acompaño en este momento difícil de aguantar mucho. No, vamos a recuperarnos, Juan Juan Carlos, vamos a 3 minutos vamos a recuperar. No, sí. yo te decía, gracias igualmente, acá justo estoy leyendo un artículo y te explico por qué. Fíjate la gran mano que le dio, porque Olimpia le dio una gran mano a Cerro Porteño que asegura su participación en la fase 2 de la Copa Libertadores, porque si el campeón era otro, el Ciclón iba a quedar sin chances de ir a la Libertadores. No, pero si el campeón no era Olimpia, nosotros íbamos a ver Olimpia. El equipo con mejor performance en todo lo que va del año 2024, incluso en cantidad de puntos, era Cerro. Sí. Después en los últimos 3-4 partidos comenzamos a perder. Pero el todo. acumulativo pues el tema acá, entonces el tercero es, pero si salía otro no le iba a dar los números a Cerro Porteño. Bueno, Pero, pues acepte por lo qué- menos mis qué felicitaciones bueno. también. Qué alegría. Reconozco la generosidad de Carlos Alberto Juan Carlos. Muy generoso. Sí, qué emoción. Bueno. Chao, doctor. Hagan terapia juntos, ¿eh? Chao, doctor, un abrazo. Gracias Carlos. Nos vemos y Chao, Dios buena permite, noche. 21 horas, C9N. Historia, como siempre, la batalla del Carmen. Y al segundo tiempo, sí, bien dicho, vamos a hablar sobre el estado de la sanidad pública en el país. Nos vemos de 21 horas a 22:30, si Dios permite, esta noche por C9N. Abrazo, doctor. Gracias. Ya venimos. Chao, doctor.